Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo programa, iba a decir, a una nueva clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu. Como siempre, utilicen harto el chat para participar, también pueden pedir la palabra para hablar directamente y como siempre, den su máximo. Para iniciar, ¿cómo se sienten en la escala de los gatitos de internet? Yo número 2. Yo igual. ¿También número 2? Mm. Super Sofi. Belén número 7. No, Belén, ánimo, ánimo. Ya mañana es viernes. Sofi dice el 6, 6, 7 dice Camila. Constanza número 4. No, Catherine también número 4. Antonia 4 y 9, pero Antonia, ¿por qué? ¿Qué pasó? La- Ánimo, ánimo. Sí, mucho ánimo, energía, queda poco, falta poco para el viernes. La Fer número 5. Paz también el 7, están todos demacradas, chicos, chicas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero hoy día juega Chile, ánimo. Profe, tengo pruebas de matemáticas mañana. Bueno, siempre las matemáticas son una tortura. Yo como profe de lenguaje no puedo hablar de matemáticas. Está dura la vida de cuarto, dice Belén. Yo encuentro que cuarto año es el más fácil, como que uno sale antes. Yo no hice nada en cuarto, nada. Yo Cata- tampoco. Catalina 2 y 4, bien, feliz, pero como angustiada, no sé. ¿A qué hora juega Chile? A las 9 de la noche juega contra Brasil de local y sin Ben Beretan, eso es lo malo. Tengo que arreglar el ensayo y todo. Eh, Ayer estaba haciendo un ensayo, Antonio, nada que ver, o fuera, sí, con la Antonio. Profe, es que el cuarto de ahora no es lo mismo. Bueno, sí, yo presencial no hice nada. Los profes inventan cosas para ponernos notas, es verdad. Yo estoy en el cierre trimestre y estoy inventando notas, inventando actividades, poniendo notas, lo que sea. ¿Cómo se siente hoy día? A ver su cuaderno, ya, vamos, venga para acá. Bueno, les mandamos mucho ánimo, mucha energía con los y las profesores, les mandamos todo el ánimo, toda la energía, ya mañana es viernes, así que con toda la motivación para esta clase de ahora. Mi viejo está igual, inventando notas, sí, es que hay que rellenar el libro, ¿no? Bien, como les dijimos, la clase de ayer, hoy día lo que vamos a ver es los textos narrativos. A ver, segundo. Esto no puede ser ahí, que mi toque no permite eso. ¿Qué hicieron la clase anterior? No pude estar. La clase anterior, la de ayer, terminamos de revisar los textos argumentativos. Hicimos ejercicios y eso, repasamos y terminamos de explicar el texto argumentativo, ejercitamos identificando las tesis, las partes del texto argumentativo y las estrategias como las preguntas típicas que uno debe hacerse al leer los textos argumentativos. Hoy día lo que vamos a comenzar a ver son los textos narrativos, entrando en la ficción. Vamos a ver con la intención del texto narrativo. Ya, súper. Entonces, el texto narrativo es un relato de hechos y es súper importante acá que los hechos se ordenan temporalmente. Y esos hechos o acciones son realizadas por personajes, por los distintos personajes. También hay criterios fundamentales de temporalidad y causalidad, y lo que busca es informar al receptor en torno a estos hechos y acciones, que en este caso el narrador considera relevantes de narrar, valga la redundancia, y esos hechos, acciones, ambientes y personajes nos configuran estos mundos de ficción que de repente son tan entretenidos y otras veces tan lateros. ¿A qué se refiere con criterios fundamentales de temporalidad y causalidad? Si lo puede explicar. Te doy el pase, todo tuyo. Ya, voy entonces. Criterios fundamentales de temporalidad y causalidad quiere decir que las acciones están encadenadas temporalmente y cada acción tiene una reacción. En este caso, los textos narrativos es donde nos cuentan una historia. Esa es la intención del texto narrativo, contarnos una historia. Por lo tanto, las acciones que van ocurriendo en la historia
están en un determinado tiempo, ocurren una, después la otra, después la otra, después la otra, y generan una consecuencia. Por ejemplo, no sé, le llega una carta al personaje principal, ha sido invitado al torneo de, no sé, magia de Hogwarts. Entonces, llega, en la primera acción llega esta carta, y esa primera acción genera una consecuencia, no sé, Harry Potter se pone a entrenar, o junta a su equipo, o busca las branquias, no sé, pero básicamente todas las acciones están en una secuencia temporal, y las acciones van generando consecuencias. Esas consecuencias generan otras consecuencias y otras consecuencias. A eso se refiere criterios de temporalidad y causalidad. Las acciones están ordenadas en el tiempo, y una acción genera una reacción. Cada acción va a tener efectos en el futuro, ¿ya? A eso se refiere con criterios fundamentales de temporalidad y causalidad. Las acciones que el narrador nos va relatando en el tiempo son desarrolladas por los personajes, y esas acciones tienen consecuencias en el desarrollo de la obra. Eso quiere decir criterios fundamentales de temporalidad y causalidad. Por lo tanto, siempre recordar cuál es la intención del texto narrativo: relatar hechos, acciones, contarnos una historia. Esa es la intención del texto narrativo, contar una historia. ¿Cuáles son los modos o los tipos de textos narrativos, Sofía? Ya. Bueno, el texto narrativo tiene dos formas de expresar los hechos que nos están contando de parte del narrador, y este puede ser de un modo literario o no literario. En el modo literario, este no va a exigir la correspondencia de los hechos con la realidad, y aquí podemos encontrar los mitos, las leyendas, poemas épicos, cuentos, novelas, etc. ¿Ya? Y el otro modo en que podemos encontrar escritos los hechos va a ser el modo no literario, que es cuando se exige la correspondencia de los hechos con lo real. O sea, tienen que ser hechos no ficticios. Y aquí podemos encontrar las crónicas, textos de historias, cartas, anécdotas que nos van a contar situaciones reales. Y esas son las dos formas en que el narrador configura las formas de relatar los hechos. Exacto. Básicamente el texto narrativo siempre va a ser una secuencia de hechos que se nos cuentan. Y esos hechos pueden ser ficticios, es decir, en el mundo de la literatura, o hechos reales que exigen correspondencia con la realidad. Entonces tenemos textos narrativos no literarios, los libros de historia, que nos cuentan una secuencia de hechos que ocurren en el tiempo, realizadas por diferentes personajes, en este caso personajes reales, ¿ya? Cuando no sé, nos cuentan los presidentes de Chile o cosas así, es una secuencia de hechos que ocurrieron en el tiempo. Por lo tanto, son textos narrativos no literarios. También encontramos narraciones en las crónicas de las noticias, cuando nos dicen como, no sé, o también cuando vemos las biografías de los personajes. Son una secuencia de hechos que ocurren en el tiempo. Eso son textos no literarios porque se apegan a la realidad. Por otro lado, tenemos los textos que se despegan de la realidad, que entran directamente en la ficción, y ahí tenemos todos los cuentos, novelas, mitos, leyendas, no sé, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, todos esos mundos de ficciones son narraciones literarias, no necesitan ser verdaderas. Uno sabe que, bueno, pueden creer en la magia o no, pero sabemos que, no sé, no existen los dragones, las varitas mágicas, no, como que no existe la magia, y nadie se cuestiona, oigan, ¿por qué nos cuentan esto sin mentira? No, todos asumimos que eso es una ficción que es dentro del mundo literario. Por lo tanto, nos cuentan una secuencia de hechos que, aunque no tengan que ver con la realidad, son entretenidos, son divertidos, son emocionantes, son de suspenso, del tipo que sea. Entonces, esas son las dos modalidades del texto narrativo. ¿Cuáles son las características lingüísticas que van a estar dominando, o qué tipos de palabras vamos a encontrar en los textos narrativos? No se preocupe, Francisco, gracias por conectarse. Tenemos que en los textos narrativos va a haber un predominio de formas verbales, va a haber una estructuras sintácticas, y también podemos encontrar el uso de figuras retóricas. Vamos a comenzar con
el predominio de las formas verbales, Fer. Ya. Entonces, tenemos el predominio de las formas verbales, porque lo fundamental de este texto narrativo es que relata secuencias de acciones que, como decía Gonzalo, están ordenadas de forma cronológica o temporal. Y acá también nos dicen que la palabra fundamental de la narración es el verbo, que en general tienden a ser pretérito perfecto, como canté, y pretérito imperfecto, cuando cantaba. Y además, este tiempo verbal particular tiende a usarse en las descripciones. Acá lo importante de destacar es que, como nos narra una secuencia de hechos o acciones, lo que más va a tener esto o este texto van a ser precisamente verbos para poder ir encadenando estas acciones. Claro, generalmente estas acciones se nos van contando a través de los verbos y la mayoría de los textos narrativos van en pasado. El pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto nos habla de lo que ocurría, de lo que sucede, las acciones que ocurrieron o que ocurrían en el pasado. Típica fórmula, érase una vez. Todos los cuentos como de niños comienzan con érase una vez para decir lo que estaba haciendo hace tiempo. Se parte con, bueno, muy obvio, pero se parte con el inicio, obviamente, se parte con lo primero y eso es lo más antiguo. Y luego nos van contando todo lo que fue ocurriendo desde ese punto en adelante. Para eso siempre vamos a encontrar una gran cantidad de verbos que nos narran las acciones que realizan los personajes a lo largo del desarrollo de la obra. Siempre vamos a encontrar verbos, generalmente en pasado, que nos cuentan qué estaba ocurriendo o cómo eran las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos pretérito imperfecto para las descripciones, se ocupa mucho cuando nos presentan a los personajes, como llega el personaje, no sé, Sancho Panza vestía andaba en su burro, vestía no sé, un yelmo de hierro, una coraza que lo protegía, pero se le veía la guata, como que nos van contando cómo se veía un personaje y ocupan el pretérito imperfecto, es decir, el pasado para describir cómo se vestía, cómo caminaba, cómo andaba, cómo todo, cómo se iba, cómo se veía. Vamos con las estructuras sintácticas, Sofía. Ya. Bueno, las estructuras sintácticas se refieren a cómo se configuran las oraciones dentro del texto, cómo las vamos a ir ordenando y su orden, su forma, ¿ya? Y bueno, la narración se utilizan estructuras predicativas que son las típicas que uno conoce, donde está el sujeto y el predicado, y esto nos van a mostrar los procesos que el narrador nos quiere contar, ¿ya? Y bueno, como decía antes el Gonzalo y la Fer, junto con la narración de acciones también se suman las descripciones de los personajes, ¿ya? Y se va alternando con esta narración. Generalmente estas descripciones se van a expresar con estructuras atributivas que les atribuyen, como dice la palabra, estas características a los personajes, y se utilizan los verbos de ser o estar. Y ahí hay un ejemplo de, por ejemplo, dice, las zancadas de Juan eran, y ahí empieza a describir, largas, cubrían de a tres escalones, o los golpes eran, y ahí empieza imprecisos, pues estaba enfermo, aunque no lo sabía. Y ahí hay un meme que no sé qué significa. El meme es porque también es en pasado y nos cuenta cómo estaba, nos describe cómo estaba esa persona. Por eso sí, solo por eso lo puse, más que nada. Y esas son más o menos las estructuras sintácticas, como cómo se ordenan las frases, y lo más importante de esto es que siempre va a haber un predicado que nos va a indicar el proceso que nos quieren relatar. Claro, le pido disculpas a la Fer porque el meme no traía las tildes correspondientes, pero la idea era mostrar de que se nos explica con verbos de ser o estar en pasado cómo se encontraba, los atributos con que se describe al sujeto. Esta señora estaba feliz, por lo tanto,
nos están diciendo los atributos de la señora. La señora estaba feliz, hasta que se acordó que mañana era lunes, ¿ya? Pero, Javiera, no esté así, mañana es viernes, así que este meme es solo referencial. Vamos con Ani. De hecho, vamos a estar al revés, como primero la cara de la derecha, pero cuando me acuerdo que mañana es viernes, y la cara de la izquierda. Por último, tenemos el uso de figuras retóricas. Cuando hablamos de figuras retóricas o figuras literarias, nos referimos a recursos que ocupa el narrador para expresarse y para dar a conocer, no sé, como lo que está describiendo, lo que está viendo o lo que está ocurriendo, ¿ya? El relato expresa la perspectiva del autor. El autor va a estar dejando entrever su posición por la selección del vocabulario y las estructuras, ¿ya? El narrador nos cuenta lo que ocurre, pero él va a, en el fondo, se puede ver la visión o no sé si la opinión, pero la forma de ser del autor a través de los y las palabras que él va ocupando o ella va ocupando y las formas en que escribe. Figuras literarias comunes son las metáforas, las ironías, las paradojas, las comparaciones, las hipérboles, que son exageraciones, y las hiperbatón, que son intercambio eh, como frases desordenadas, por decirlo. La hiperbatón es como habla Yoda, que siempre habla como al revés, como que dice primero la acción y luego el sujeto, como que cambia el orden sintáctico de las palabras. Ese es el hiperbatón. Tenemos como ejemplo, de pronto, mientras bajaba, se oyó un ruido como un latigazo en el aire. Ahí tenemos una comparación, ¿ya? Tenemos una comparación de un sonido con un objeto físico, ¿no es cierto? Un sonido como un ruido, como un latigazo, ¿ya? Los latigazos generan un sonido y nos los comparan a través de eso. Otro ejemplo, sentía algo como un vértigo, un vaivén de carrusel. Ahí yo creo que está haciendo también una comparación de una forma un poco poética. La Fer dice, si tener 800 quieres, conectarte a clases debes. Exacto, ese es un ejemplo de hiperbatón, cuando desordena la forma típica de la estructura del lenguaje, cambia la sintaxis para, bueno, darle otro sentido, otro énfasis, como una musicalidad diferente al mensaje, ¿ya? Y también tenemos esta foto de una persona que tiene los ojos como platos. Se ocupa harto ese como cuando alguien se sorprende, se sorprendió tanto que abrió los ojos grandes como platos. Obviamente no es que tenga unos platos en los ojos como se ve aquí, sino que una forma de expresar que la sorpresa fue tanta que se le abrieron los ojos tan grandes que parecían platos. No es que sean platos en la teoría, sino que estos son figuras retóricas, figuras literarias que se ocupan para darle más intención, más énfasis, para darle una mayor belleza al lenguaje o sinceramente como para que uno entienda lo que nos están explicando a través de nuestras propias experiencias o de la imaginación. ¿Ya? Por lo tanto, no en todos obviamente. Esto lo vamos a encontrar en los textos narrativos literarios, generalmente. Pero en los textos narrativos no literarios, como los libros de historia, las crónicas policiales o cosas así, no vamos a encontrar tantas figuras retóricas, porque van a ser más apegadas a la realidad, las descripciones, las narraciones. ¿Ya? Súper. ¿Cuál es la estructura? No sé si vamos muy rápido. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? ¿Qué estructura tiene? Fer. Ya, voy. Entonces, dentro de esta estructura del texto narrativo tenemos tres estados fundamentales, o los más importantes. Tenemos el estado inicial, el quiebre y el desenlace. En el estado inicial, lo que hace el narrador es presentar los personajes, los propósitos que tienen, el contexto, el ambiente, y además se introducen las bases sobre las cuales se creará un conflicto. Es como cuando en Shrek aparecen como los personajes y aparece así como eras una vez muy, muy lejano y aparecen como a mostrar a la princesa y todo el tema. Ese es como el estado inicial del texto narrativo. Luego tenemos el quiebre, que es cuando ocurre un hecho que altera el equilibrio inicial o inicia un conflicto. O cuando uno dice como el choque de fuerzas, el antagonista y el protagonista, o también llamado problema.
Además, durante el desarrollo del conflicto, la tensión va aumentando hasta llegar a un punto que se llama clímax, que es cuando uno dice, ay no, y como que queda la patada por todas partes. Eso sucede en el quiebre o en el desarrollo del texto narrativo. Para luego, finalmente, hacia el desenlace, lo que pasa es que este momento de tensión va bajando. Tenemos una figura donde se ve súper bien que como que va hacia arriba, está el estado inicial del clímax, está como plano, hacia el quiebre sube y luego hacia el desenlace baja, porque ocurren acciones que resuelven el conflicto o el problema que se ha planteado y se establece un nuevo estado de equilibrio para además finalizar la narración. Claro, quería que explicaras el quiebre con Shrek también, que no hay mejor ejemplo que Shrek para todo. Ya, dale, dale, dale. Por ejemplo, cuando hablamos del momento de quiebre en Shrek, es cuando llega Farquaad y mete a todos los personajes de los cuentos en el pantano de Shrek. Entonces Shrek tiene que ir a buscar a Farquaad para decirle que saque a toda esa gente de su pantano. Y ahí ya tenemos el conflicto, ¿no es cierto? Shrek quiere que Farquaad saque a los personajes de su pantano porque su pantano es suyo y le gusta estar solo. Entonces ahí empieza el conflicto. El choque de fuerza se detona cuando tenemos el objetivo del personaje que se opone al objetivo de un antagonista o a las fuerzas del destino o a lo que sea. Entonces Shrek al principio vivía muy tranquilo en su pantano solito. Luego se le llena de gente y tiene que ir a buscar a la princesa para recuperar su pantano. Ese sería, ¿no es cierto?, el problema o el conflicto que se genera en el quiebre. Los Farquaad le llena el pantano y Shrek tiene que ir a buscar nuestro pantano, dice Burro, claro. Obviamente ahí ya también aparecen más personajes, se va llenando, pero del estado de calma inicial, que es Shrek viviendo feliz, tenemos el punto de quiebre donde Shrek como que pierde su tranquilidad en su pantano y tiene que ir y comienza todo el desarrollo que siempre va aumentando la tensión hasta llegar a un clímax. Alberto pregunta, ¿cuál es la definición exacta de clímax? Como dice la Fer ahí mismo, es el punto de máxima tensión. Y el punto donde la tensión ya está al máximo. En Shrek, ¿cuándo sería? Yo creo que cuando entran a la boda y cuando ya como que llega el dragón, ahí es como el punto máximo, yo diría, ¿ya? Obviamente, generalmente el clímax va en el inicio del desenlace, porque se llega al punto de máxima tensión, se termina el conflicto, se resuelve el problema y comienza un nuevo estado de equilibrio donde termina la narración. Entonces, generalmente, no todas las veces, pero generalmente el clímax marca el fin del quiebre y el comienzo del desenlace donde ya se resuelve el problema y todos viven felices para siempre. Aquí tenemos la imagen que pedía la Fer, que nos muestra el nivel de tensión a lo largo de una narración, el conflicto o tensión que ocurre naturalmente. Esto es una de las formas, obviamente puede ser más simple, pero aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, al comienzo hay cero tensión, Shrek viviendo playa en su pantano, todo bien. Luego se detona el problema, ¿no es cierto? Se le empieza a llenar y Shrek se empieza a enojar y se empieza a enojar y cada vez la tensión va más alta. Bueno, Shrek siempre es súper enojón, entonces no se nota mucho, pero se supone que la tensión va en aumento todo el tiempo, ¿ya? Esto puede ser más simple. Generalmente en las narraciones antiguas encontrábamos, por ejemplo, 3 actos. Inicio, desarrollo y cierre. Aquí tenemos obviamente más escalones porque es una obra más larga o un libro más largo, ¿ya? Entonces tenemos el comienzo de aumenta la tensión, o sea, se detona el conflicto y empieza a aumentar la tensión. Entre medio de un respiro, no sé, se consigue su amigo, el burro, no sé, o empiezan a caminar y empiezan a hablar entre ellos, se relaja un poco la tensión. Pero después llegan al castillo y hay un dragón, entonces sigue aumentando la tensión. Hay un momento de crisis que, no sé, se empieza a enamorar de la Fiona, pero Fiona como que sí, como que no, entonces como que hay una crisis. Y entre medio un respiro cuando, no sé, descansan ahí en el camino. Luego sigue aumentando la tensión porque pelea Shrek con Fiona como que se quieren pero no se quieren y al final Fiona se va con Farquaad. Y ahí como que también hay un momento de respiro, muestran como los preparativos de la boda y como que la tensión descansa un poco pero igual se mantiene en el mismo nivel. Finalmente
Shrek decide ir a buscar a Fiona, va al castillo, Burro le dice, ya están diciendo la frase de habla ahora, calle para siempre, entran y llega el punto clímax, que sería, yo diría, cuando el dragón se come a Farquaad. Ese sería el clima, porque ahí se resuelve el conflicto, muere Farquaad y llegamos al desenlace de la obra. Ya Fiona se queda como ogro, se van a cantar en el pantano todos juntos, se arma el karaoke y ya llegamos al desenlace donde el Santa Cachucha ya dijo la frase, exactamente, Javiera. Me encanta que se sepan todos los diálogos. Y finalmente el desenlace ya se quedan todos rockeando, ¿no es cierto?, en el pantano felices y contentos. Entonces, ese es el típico, la forma en que se muestra la tensión que va siempre en aumento hasta llegar al clímax. Y después del clímax llegamos al desenlace, se resuelve el problema, se termina el conflicto de la obra y llegamos a un nuevo estado de equilibrio. Eso, ese es el nivel de tensión a lo largo de la obra. ¿Cuáles son los recursos básicos? No sé a quién le toca. Creo que a mí. Ya, Sofi. Ya, bueno, estos son los elementos fundamentales del texto narrativo. Y el primero son los personajes, que son los que a los que les pasan las acciones que nos relatan y reciben sus efectos, también reciben el paso del tiempo y se sitúan en el ambiente que nos describen. ¿Ya? Esos son los personajes. Después están los hechos o acciones, que es de lo que es la esencia del texto narrativo, que es todo lo que ocurre y todo lo que nos narran. Luego está el espacio o el ambiente, que es donde se van a realizar las acciones y donde se sitúan los personajes. Y por último está el narrador, que es quien nos va a relatar la historia. Es la voz que habla y este puede ser real o ficticio. Estos son los recursos básicos del texto narrativo. Exacto. Todo texto narrativo siempre va a encontrar estos 4 elementos. Son los recursos típicos, elementales, que vamos a encontrar en todo texto narrativo. Siempre va a haber personajes que realizan acciones en un determinado contexto y todas esas acciones, todos esos personajes, todos esos contextos no son presentados por un narrador. Esos son los 4 elementos fundamentales, indispensables de los textos narrativos. Tanto los textos literarios como los no literarios vamos a encontrar esto, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando el número 4 en el narrador dice puede corresponder a un emisor real o ficticio? ¿Qué quiere decir esto? Tomando el mismo ejemplo de Shrek, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser los narradores reales o los emisores reales de Shrek? Van a ser el director de la obra, los guionistas, ellos van a ser los emisores reales. ¿Y cuál va a ser el emisor ficticio? El narrador de la obra en la película misma. Cuando hay una voz en off, bueno, en Shrek creo que no hay voz en off, pero muchas veces se nos presenta como una voz en off que habla. Esto se nota más, por ejemplo, en los cómics, cuando nos ponen como viñetas cuadraditas que muestran lo que está pasando, ¿no es cierto? O contextualizan. Eso sería un narrador ficticio. En el fondo es una voz creada para presentar todo lo que está ocurriendo. Igual al principio de Shrek también parte con un libro que dice Érase una vez, en muy, muy lejano. Ese también sería el narrador ficticio, que está dentro de la obra explicándonos lo que ocurre. No sé si la han visto, pero en la Divina Comida hay voz en off, exacto. En la Divina Comida está la voz en off, que es la voz de Patana de 31 minutos también, es la misma voz. Y esa voz nos va contando, ¿no es cierto?, todos como que comenta todos los comentarios de los personajes o le hace acotaciones como, oye, pero te ayudó a la nana, no sé, como que toda esa voz en off es el emisor, en este caso, ficticio. Ella igual toma un personaje para ir presentando todo en esto. Sí, la Jani Dueñas, exacto. Bien, esos son los recursos básicos elementales que tiene el texto narrativo. Vamos a ver con el monólogo y el diálogo. Ya.
Entonces tenemos el monólogo y el diálogo, que en la mayoría de las secuencias narrativas o textos narrativos se llevan a cabo mediante una sola voz que nos informa sobre los hechos, y así entonces configuramos un monólogo del narrador. Hay veces en que en los mismos textos no... a ver, se ve como más raro en los textos que no son narrativos. A mí me ha tocado leer de repente que vienen crónicas como con saltos, como con un espacio, e insertan una frase que dijo una persona de otro lado. En los cuentos o en las historias es mucho más como natural leerlo, porque se subentiende que hay de repente monólogos de un personaje o el diálogo entre dos personajes que además ayudan a configurar como la historia. Creo que tenemos un ejemplo en la otra diapositiva donde hay como una línea. Claro, acá tenemos, no es esta, parece que es la otra. Bueno. En la próxima está con diálogo. Sí, Aquí hay un ejemplo de diálogo. Si ustedes se fijan, acá subrayado dice, le recordó al general que además de la cena, a las 20:30 horas estaba invitado al cumpleaños de un ministro, a las 11 de la noche, y que al día siguiente, muy temprano, debía asistir a un acto oficial. El general se volvió hacia mí, masticando el cigarro, y dijo de buen humor, ya están tratando de organizarnos a ti y a mí, que somos unos anárquicos. Luego dije anárquicos, no anarquistas. Si se fijan, el diálogo está dentro del mismo texto, como que está, entre comillas, de corrido. Pero hay otras veces en que nos dejan como una pequeña sangría y nos van dando directamente qué es lo que hablan estos dos personajes. Las dos formas son igualmente válidas, pero cuando estamos leyendo un texto narrativo, en general es mucho más fácil de entender cuando nos van dando las frases que cada uno de los personajes dice. De repente se vuelve un poco más complejo y un poco más enredado ver como estos ejemplos de diálogos que están insertos en el texto. ¿Vuelvo? Sí. A eso. Entonces, acá también nos dicen que la mayoría de las secuencias narrativas se llevan a cabo... Ah, no, pues esta es la que vimos, la del monólogo del narrador. Y hay otra más que nos dice acerca del diálogo, creo. Esa, sí. Entonces acá nos dicen que, sin embargo, en muchas narraciones, junto al monólogo del narrador que marca el relato, se inserta la voz de personas mediante el diálogo, el cual se puede expresar de forma directa, que es como cuando yo les decía que nos ponen como una rayita el texto y nos dicen, dijo burro, y después ponen abajo, le respondió Shrek. Entonces, acá se puede expresar de forma directa, que es cuando se le cede la palabra a la persona, como el ejemplo que les di, o de forma indirecta, que es como lo que veíamos en este otro texto, donde en realidad está como inserto dentro de toda la narrativa del diálogo. Y que de esta forma además nos informan sobre lo que alguno de los personajes opina o hizo. Súper. ¿Volvemos o no? Sí, este es un ejemplo de narración biográfica, pero no sé si lo vemos ahora o después. Creo que queda una diapositiva, ¿o no? Monólogo y No, creo que diálogo. después viene Creo que este descripción. ejemplo de monólogo, ¿o no que ver? No, tampoco. Creo que sí. Que este es como monólogo cuando habla una sola voz y después cuando ya hay diálogo. Claro, en este caso nos muestran, sería un monólogo, bueno, esto lo vamos, el monólogo y el monólogo y el otro, el soliloquio, son más recursos típicos de la obra dramática, de las obras de teatro. Pero también nos encontramos que las obras de teatro siguen la misma estructura narrativa. Hay personajes, hay acciones, hay contexto y hay narrador. Por lo tanto, también las obras de teatro forman parte igual de los textos del género narrativo, pero sería género dramático en este caso, pero también incorpora varios conceptos que se aplican en el género narrativo. Ejemplo de diálogo, bien. Vamos con la descripción. Los textos narrativos comúnmente son textos estructuralmente mixtos. A lo fundamentalmente narrativo, las secuencias de acciones, también se agregan descripciones de las personas
de los personajes, de los ambientes, de los objetos, los paisajes, etc. Muchísimos textos son narrativos descriptivos, ¿bien? Obviamente, no solamente nos pueden presentar acciones, no puede ser una acción tras otra acción tras otra acción. Entre medio tienen que describir el contexto, describir cómo están vestidos los personajes, si que, no sé, llevan espadas, si que van preparados, si que, qué cosas que hay en el ambiente, si están en una casa, si están en un castillo, si están en un río, donde estén, o los objetos también que van a ocupar los personajes se nos describen. Por lo tanto, no solamente nos presentan secuencias de acciones, sino también descripciones. Nos van a hacer, nos van a describir cosas para que nosotros nos hagamos una imagen mental de lo que estamos viendo. Aquí tenemos un ejemplo de descripción. Nos dice, nací a la sombra de todos los pájaros de Chile, he dicho a la sombra, pero quería decir a la luz. Tal es la claridad y la transparencia de sus voces múltiples. Se quiebran como un cristal purísimo por encima de las copas de los árboles. Con los primeros días de la primavera llega esa orquesta ambulante. Llega engalanada con todos los colores del día. En este cielo tachonado de pájaros, en el árbol más alto, en la rama más trémula y avanzada, coloco al jilguero. Avecilla enigmática, diría que melancólica, tan frágil y tan esmirriada de estatura, verdosa por encima de las alas, cual si portara en su menudo cuerpecillo el musgo blando de la selva. Si se fijan, está dando las descripciones, en este caso, del jilguero. Canta con la pureza de un primoroso collar de cuentas de agua, un rosario incontaminado y cristalino que subiera y bajara por su garganta. Entonces, si se fijan, bueno, lo voy a dejar hasta ahí la lectura porque es bastante larga, pero nos da las descripciones de, en este caso, el jilguero. Está explicando cómo es el jilguero, cómo canta, sus colores, la pureza y, no sé, igual obviamente también mete mucho de sus opiniones en este caso, ¿ya? Pero lo describe cómo es para el emisor, cómo es para el autor el jilguero. Por lo tanto, muchas veces, como vimos recién, no solo vamos a encontrar verbos de ser y estar, sino que también nos van a describir los componentes de lo que está en la obra. ¿Qué es un jilguero? Pregunta Alberto. Es un pájaro, un tipo de pájaro. Un tipo de pájaro que habita en Chile. Vamos con la crónica. Vamos a explicar lo que es la crónica, un género discursivo tradicional. Ya. Dale, Sofía. Creo yo. Ya, la crónica es un relato de acontecimientos que sigue un orden secuencial de estos, ¿ya? Y pues se hace puede ser una narración histórica o una narración periodística, que en la siguiente diapositiva se ve mejor las diferencias, pero en general la narración histórica sigue el orden consecutivo de los acontecimientos o un orden cronológico, y donde más lo hemos visto es en la televisión, que nos hacen como una especie nos cuentan una historia pasada que tuvo gran importancia, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, también está la narración periodística, que esta no es ficción y generalmente no sigue, o sea, puede no seguir un orden cronológico, y nos va a ir detallando en la información que sea importante, ¿ya? Y en esta lo primero es captar la atención del lector, y después va a ir complementando con datos particulares para poder, para que sea más interesante. ¿Ya? Exacto. La crónica, bueno, al igual que casi todos los textos narrativos, se va a ir basando en el relato de hechos en el tiempo. ¿Por qué las crónicas, sean históricas o sean periodísticas, se llaman crónicas? ¿Alguien sabe? Yo sé. A ver, ¿cuál es? Por el nombre del dios del tiempo. El dios del tiempo griego es Cronos. ¿Por qué es cronológico? Exacto, porque es cronológico. Y lo cronológico viene del griego Cronos, que era el dios del tiempo. Por eso nos muestran las acciones en el orden que ocurrieron en el tiempo. A eso se refieren las cronológico o las crónicas, que están ordenadas en el tiempo. Sí. Y bueno, aquí se muestra más
las diferencias que tiene una crónica histórica con una crónica periodística. Pero lo más importante es que la histórica respeta el orden cronológico y la periodística no necesariamente que lo puede, o sea, lo puede transgredir, pero con un objetivo para que sea más interesante. ¿Ya? Y bueno, la narración histórica tiene que ver más o habitualmente con una locación geográfica donde nos va a ir describiendo un hecho pasado que haya sido importante, y eso, nos va a ir describiendo lo que haya pasado. Y la crónica periodística tiene que ver más con un hecho puntual de importancia social, con hechos más actuales. La crónica histórica se centra más en hechos pasados. Y los dos utilizan un lenguaje sencillo y tienen una variedad temática grande. Claro, generalmente las crónicas periodísticas se centran en un hecho noticioso que se supone que es importante para el conocimiento de la sociedad en general, ¿ya? Cualquier noticia que nos presenten como una secuencia de hechos en el tiempo va a ser una crónica periodística. Ahora, las crónicas históricas hay bastantes clases. Hay crónicas históricas que nos explican, no sé, desde la antigüedad clásica hasta la modernidad, que abarcan un montón de tiempo en una crónica histórica, como puede ser una crónica histórica de un hecho puntual, no sé, la batalla de Napoleón en Waterloo, que nos muestran todo cómo fue, cuántos llevaron para allá, quiénes se enfrentaron con quiénes, que la nieve arrasó las fuerzas francesas, no sé, o etcétera. Entonces pueden ser hechos muy puntuales como una batalla o la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o ya periodos mucho más amplios, desde, no sé, desde el inicio de la historia hasta la actualidad, dependiendo, pero siempre va a relatar los hechos en orden cronológico y en el caso de la crónica histórica, como mucho más rigurosidad en la exposición de los hechos. La Biblia es un gran ejemplo de crónica histórica que nos va mostrando los hechos antiguos. Sí. Aquí tenemos un ejemplo de una crónica. Es la crónica de viaje de una chilena perdida en el Cairo. La voy a leer. Dice: El Cairo para Alejandra Peirano. El año 2011 y recién con los 24 años, volé a El Cairo, Egipto. Ese mismo año había comenzado a estudiar pedagogía básica y decidí utilizar las vacaciones de verano para trabajar en un orfanato de esa ciudad. Ya tenía todo clarísimo. Iba a llegar al Cairo, el personal de la ONG que me había contratado me iba a ir a buscar al aeropuerto y me llevaría al orfanato donde enseñaría inglés durante 2 meses. Nada resultó como yo esperaba. En el vuelo de conexión París-El Cairo conocí a Lisa, una chica alemana que había vivido de pequeña en Egipto y ahora tenía un novio allá al que iba a visitar constantemente. Como nos fuimos juntas, en el avión le conté lo aterrada que estaba de llegar a Egipto y mis ansias de saber que todo iba a estar bien. Me prometió que se quedaría conmigo en el aeropuerto hasta que me pasaran a buscar. Llegué a las 10 de la noche a una ciudad en la cual nunca había estado y esperamos juntas, pero nunca nadie llegó. Por supuesto aparecieron los tíos de Lisa, que vivían hace tiempo allá, y su novio egipcio Ahmed. Pero no apareció nadie de la ONG. Si se fijan aquí en esta crónica, una chica, una estudiante nos cuenta su viaje al Cairo desde que se sube al avión hasta que llega y bueno, nada resultó como esperaba, pero es un ejemplo de una crónica, en este caso de un viaje. Vamos con ejercicios. Como siempre, con ejercicios se entiende todo mucho mejor. Vamos a ver un texto y vamos a identificar partes de ese texto para saber reconocer qué parte de cada una, qué parte subrayada es cada concepto que esté arriba. Bien, entonces tenemos los conceptos de acción o hecho, descripciones, el espacio o ambiente, es decir, el contexto de la narración, es una expresión figurada 2,
Expresión figurada, ¿qué quiere decir? Una expresión no literal, en sentido figurado, es decir, como una expresión en doble sentido o con una connotación diferente a lo que quiere decir textualmente. Frases adverbiales de tiempo que nos indican el momento que ocurre algo, marca de presencia del narrador, personas o personajes, secuencia temporal, un verbo de estructura predicativa, un verbo en pretérito imperfecto y verbo típico de estructuras atributivas. Vamos a comenzar entonces. Voy a leer primero todo el texto y luego vamos identificando qué parte es cada cual. ¿Ok? Y, a ver, voy a sacar el chat porque me molesta un poquito aquí para leer. Y dice, ahí está. En Alemania del siglo XVIII, mosaico de estados minúsculos, ducados, grandes ducados, principados, nacieron en el condado de Hanau, perteneciente al electorado de Hesse-Kassel, los hermanos Grimm, Jacobo Luis en 1785 y Guillermo Carlos en 1786, en el seno de una familia de medianos recursos. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños y dejó a la familia en condiciones precarias. Pero gracias a una tía, hermana de la madre que ocupaba el puesto de dama de compañía de una persona de alcurnia en la corte, los niños recibieron educación, primero en la modesta escuela pública de Kassel y más tarde en Marburgo, a donde fueron enviados para continuar la tradición familiar estudiando Derecho. La vida de los jóvenes Grimm no fue fácil. Las estrecheces económicas, los trabajos fueron muchos, pero las penas los encontraron siempre estudiando juntos muy unidos y, como buenos alemanes, ávidos de saber, sobrios y tenaces en sus propósitos. Pudieron salir adelante a pesar de sus pobrezas. En Marburgo estuvieron bajo la dirección de un gran maestro, Savigny, al que quedaron ligados toda la vida con deferente amistad. Jacobo y Guillermo, con afinidades semejantes, con las mismas ideas y las mismas aficiones, no se separaron nunca en su vida. Cuando al correr del tiempo, Guillermo, más alegre, jovial y más amante de la sociedad, contrajo matrimonio, Jacobo no sintió la soledad, la armonía y la convivencia de los hermanos no se rompió, y Jacobo pudo considerar a los hijos de Guillermo como hijos propios. Aprenderemos a conocerlos por su inteligencia y sabiduría, pero también los conoceremos como modelos de unión y cariño fraternales como en los cuentos. Eran los años de reacción contra la invasión napoleónica, y los alemanes, contra las desdichas del presente, volvían los ojos al pasado para sacar de él fe en el porvenir. Estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. Súper, ahí tenemos el texto. Un texto obviamente que nos habla sobre los hermanos Grimm. Vamos con la primera frase subrayada. ¿A qué creen que corresponde de los conceptos que están arriba? Tenemos 12 conceptos. ¿Qué significa ducado? Ducado es un territorio que está a cargo de un duque. Eso significa un ducado. Es como un principado que está a cargo de un príncipe. Un ducado es un territorio que está gobernado por un duque. La primera frase, en Alemania del siglo XVIII, ¿a qué creen que corresponde? Esa está fácil igual. Espacio o ambiente. Espacio o ambiente, excelente. Nos quedamos con el número 3 porque cuando nos dicen Alemania del siglo XVIII, nos están diciendo el contexto, lo siento, el espacio y la fecha, el periodo histórico en el que nos encontramos. Por lo tanto, Alemania del siglo XVIII sería el espacio o ambiente de esta narración. Sí, no está permitida la duda. Tiene que responder con seguridad como ven en el espacio.
A ver, vamos con mosaico de estados diminutos. Mosaico de estados diminutos. ¿A qué se referirá esto? ¿Con cuál de esos conceptos podríamos relacionarlos? Mosaico de estados diminutos. No sé si a alguien se le ocurre, si no, la decimos nosotros. Excelente, Belén, muy bien. Expresión figurada. ¿Por qué expresión figurada? Porque no quiere decir que Alemania del siglo XVIII haya sido un mosaico de verdad. Un mosaico, ¿no es cierto?, es esta típica como forma artística que mezcla los pedacitos de la cerámica para formar una obra artística. Alemania no era una obra artística, no era un mosaico, sino que era una forma de describir que eran muchos estados pequeños. Por lo tanto, nos encontramos con expresión figurada. Excelente, Belén, muy bien. Sofi, vamos, te toca. Dice el tercero, los hermanos Grimm. ¿Qué es? Dice al electorado de Hesse Kassel, los hermanos Grimm, y ahí dice sus nombres. ¿Qué será? ¿Qué será? En esta tampoco se repiten, ¿cierto? No, no se repiten. A ver, 1, 2, 4, 5, 6. Personas o personajes, excelente. Esta narración nos habla de los hermanos Grimm. Por lo tanto, los hermanos Grimm van a ser las personas o personajes. Nos quedamos con el número 8. Voy yo con el siguiente. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños. A ver, esta está un poco más compleja. ¿Cuál creerían que es ustedes? ¿Cuál creen que es esa frase? El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños. Saltémonos esa y vámonos con la siguiente. Está un poco enredada esa, obviamente por descarte mejor la dejamos para el final. Vamos con la siguiente, Sofía. Ya. Dice, primero en la modesta escuela pública de Kassel y más tarde en Hamburgo, a donde fueron enviados para continuar la tradición familiar estudiando Derecho. Sí, esa está un poco más fácil de identificar. Puede ser una acción, descripción, otra expresión figurada. ¿Qué dicen? En este caso tenemos muy bien, Alberto, excelente. Es Y una Belén. secuencia temporal. ¿Por qué va a ser una secuencia temporal, Sofi? Porque nos habla de dos lugares en el tiempo. Dice primero, tanto, tanto, y después, más tarde, tanto, tanto. Exacto. Entonces, tiene una correlación. Nos muestra dos hechos, uno ocurrió primero y el otro ocurrió después. Por lo tanto, tenemos una secuencia temporal. Excelente. Muy bien, Alberto. Luego tenemos la vida de los jóvenes Grimm. No fue fácil, no fue fácil. Fue, obviamente, va a ser un verbo. ¿Con qué tipo de verbo nos quedaríamos? A ver. Hay tres opciones. Sí, tenemos verbo de estructura predicativa, verbo en pretérito imperfecto o verbo típico de estructuras atributivas. En este caso, yo me quedaría con la 12.
Sí. Adverbial de tiempo dice. A ver, esa era otra. Ah, pero es que esa dice frase adverbial de tiempo, Génesis. El número 6 dice frase adverbial de tiempo. En este caso no es una frase, es solo una palabra la que está destacada. Por lo tanto, yo me quedaría con el número 12. Es un verbo típico de estructuras atributivas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un verbo que se ocupa para dar atributos. En este caso, una cosa fue y nos dice un atributo. Inmediatamente nos dice que fue, no fue fácil. Por lo tanto, está dando un atributo a la vida de los jóvenes griegos. Pongamos 12, pero bueno, igual después nos podemos arrepentir. No hay problema equivocarse si que después encontramos otro. ¿Ya? Sí. Tenemos la siguiente, Sofi. Dice, como buenos alemanes, ávidos de saber, sobrios y tenaces en sus propósitos. ¿Qué será esto? Esto está un poco más fácil. Porque ahí nos está hablando de los hermanos Grimm en esa parte. Ahí Belén respondió. La descripción. Como buenos alemanes, ávidos de saber, sobrios y tenaces en sus propósitos. Está describiendo a los alemanes. Sí, yo también me quedo con la 2. Es una descripción para mí. Está describiendo cómo son los alemanes. Sí, me convenció, Valen. Sigamos, a ver. No se separaron, separaron. Otro verbo. Separaron. O si no, vamos con la siguiente. ¿Cuándo al correr del tiempo? Creo que esa está más fácil. ¿Cuándo al correr del tiempo? Muy bien, ahora sí, cuando al correr del tiempo, esa sí me tinca una frase adverbial de tiempo, porque nos dice que pasó el tiempo, nos está dando, ¿no es cierto?, en una frase que introduce un adverbio de tiempo, es decir, que esto ocurre después, pasado un tiempo, se casó Guillermo. Entonces nos dice, nos introduce un adverbio de tiempo, al correr del tiempo. ¿Sí? Yo me quedo también con que este sería el número 6. Sofi, el siguiente. Dice, aprenderemos. Aprenderemos a conocerlos por su inteligencia y sabiduría. ¿Qué es aprenderemos? Aprenderemos. Igual, ahora, no. No hay. Alberto pregunta, ¿a qué se refiere verbo de una estructura predicativa? Predicativa quiere decir del predicado, es decir, aquello que se dice sobre el sujeto. Quiere decir que es un verbo que nos va a dar características del sujeto. Un verbo de estructura predicativa. Bien, aprenderemos. Cuando el narrador habla y dice aprenderemos, está incluyéndose en el relato. El narrador dice aprenderemos, o sea, no como ustedes van a aprender a reconocerlos por su inteligencia, sino que se incluye que él también aprendió a conocerlos por su inteligencia. Por lo tanto, ese aprenderemos, esa forma que incluye al narrador, no está dando una marca presencial del narrador. Nos está mostrando que el narrador se incluyó a sí mismo y que él también aprendió a conocer a los hermanos Grimm por su inteligencia y sabiduría. Así que aprenderemos es una marca textual de la presencia del narrador. El narrador también se incluye en este relato y aprendió de los hermanos Grimm a conocerlos por su inteligencia. Vamos con el siguiente. A ver, nos quedan pocas opciones, ¿o no? Nos quedan, volvían, estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. Esa creo que está fácil. Estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente.
Esa última frase la podemos identificar fácilmente. Estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. ¿Con cuál se la juegan para ese? Verbo en pretérito imperfecto. En este caso, como dice la Belén, nos quedamos con una segunda expresión figurada. No quiere decir que esos propósitos patrióticos estuvieran literalmente flotando en el ambiente. Está describiendo una atmósfera, pero no es que los propósitos patrióticos sean algo concreto que está flotando en el ambiente, sino que es una forma de referirse a de que el ambiente estaba cargado con sentimientos patrióticos, pero no es algo físico que flote ahí como un globo, sino que es una forma figurada de referirse al ambiente. Así que nos quedamos con la número 5, expresión figurada 2. ¿Está seca la Belén hoy día? Sí. Bueno, no solo hoy día. Todos los días. Veamos, ¿cuáles nos quedan? Nos quedan separaron, volvían, y el padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy pequeños. No solo hoy día, todos los días. Todos los días. Bien, vamos por parte, dijo el descuartizado. Nos quedan 3 alternativas, que es la 1, acción o hecho, la verbo de estructura predicativa, y ¿cuál más? 3, 4, Y el, y la el 6, 11. verbo en pretérito imperfecto. Ya. Verbo en pretérito imperfecto tiene que ser el volvían, yo diría, volvían, pretérito imperfecto. Nos quedaría las estructuras atributivas, verbo típico de estructuras atributivas, y acción o hecho. Sí. A ver, pero espérate. Uy, está difícil el descarte final. No se separaron. Ahora la voy a destacar. ¿Vaya a tachar las que nos quedan? Sí. Ay, qué difícil esto. Buena. Ya nos queda acción hecho, el verbo pretérito imperfecto. Y verbo típico de estructuras atributivas. Esas nos quedan, ¿no? Sí, 3 Nos no. quedan esas 3 opciones. Ya. No se separaron. Ya, creo que ya sé cuáles son cuáles. Yo creo que esa que dice que falleció es la 1. El padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños. Pero si se fija, esa más que ser una acción es como una frase súper larga. Es una frase muy larga para hacer solo una acción o hecho. Si no estuviera subrayado, el padre falleció. Pero nos están dando las características del padre y de los hijos. Nos están dando las características del padre, que era un hombre de leyes, y las características de los hijos. Jacobo y Guillermo eran muy niños cuando falleció su padre. Por lo tanto, yo me inclinaría a que esa es la 12. Sí, yo me inclinaría a que es la 12 porque en vez de decir como que el padre murió, está dando características de los niños cuando el padre murió y del mismo padre. En una sola frase, en una sola acción nos metió caleta de información. Por lo tanto, yo me quedo que esta sería la 12. Un verbo típico de estructuras atributivas. Nos dice cómo era el padre y cómo eran los hijos al momento del fallecimiento de su padre. Profe, ya hay una 12, no me diga, no me la contés. A ver, No me la container. no me la conté. Entonces el 12 no era, po. Secuencia. Verbo de estructura predicativa. Y verbo en pretérito imperfecto. Es el 10, no estábamos pintados. Sí, solo me equivoqué de número, pero sí es el verbo de estructuras atributivas. Buena. Ya, entonces ahora sí, nos queda acción o hecho y verbo en pretérito imperfecto. Acción o hecho, gracias Antonia. Gracias Antonia, está bien atentísima. Ya, no se separaron, tiene que ser una acción. Una acción que se mantuvieron juntos, no se separaron. Y volvían
es un verbo en pretérito imperfecto. Y ahí nos queda todo resuelto. Tenemos las acciones, en este caso era no se separaron. No se separaron. Esa fue la acción que hicieron. Aunque se casó uno, igual se quedaron juntos como buenos hermanos. Bueno, los hermanos Grimm son los autores de un montón de cuentos infantiles, ¿ya? Hansel y Gretel, creo que el flautista es Hamelin, creo que Blancanieves. La Caperucita Roja creo que también es de los hermanos Grimm. Claro, ellos son los autores de muchos cuentos antiguos, sobre todo Hansel y Gretel, que refleja mucho la hermandad que tenían estos hermanos, que fueran siempre amigos, como que anduvieron juntos para todos lados. Entonces Hansel y Gretel es un reflejo típico de como su forma de ser, alemanes juntitos eh, todo el rato. Blancanieves. No estoy seguro porque Blancanieves es de Disney, pero probablemente sí haya sido un cuento del cual salió la película después, así que sí. Pero el que sí estoy seguro es que Caperucita Roja. ¿Por qué volvían? Es verbo en pretérito imperfecto. Porque está en una forma conjugada en el pasado de hace tiempo. O sea, la verdad, siendo sincero, no me sé muy bien cuál es la diferencia entre pasado, pretérito imperfecto, pero es una forma de conjugar en el pasado. Volvían sería en el pasado. Sí, pues, profe, casi todas las películas de las princesas se basaron de cuentos de princesas viejísimos. Exacto, sí. Y eso, creo que ya estamos en la hora, sí. Justo. Nos costó, pero lo logramos. Lo logramos identificar las diferentes partes del texto narrativo. Si se fijan, y lo que tienen que recordar siempre son las partes típicas del texto narrativo, que eran, hay un narrador, texto narrativo, hay un narrador que nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Las acciones que realizan los personajes en un determinado contexto. Esas son las 4 grandes características. Narrador, que nos cuenta las acciones que realizan los personajes en determinado contexto. Súper bien, chicos y chicas. Con eso llegamos al final de la clase del día de hoy. Esperamos que les haya servido harto este ejemplo esta clase de los textos narrativos. Muchas gracias a usted, Belén, estaba atentísima. La felicito por las respuestas de hoy. Estuvo muy, muy bien, la verdad. Gracias a usted también, Génesis, que esté muy bien. Gracias, Alberto, gracias, Belén. Se nos cuidan mucho y ánimo a descansar, o sea, no a descansar porque tienen otra clase, pero que les vaya excelente, chicos y chicas. Los queremos mucho, las queremos mucho a todos y a todas. Adiós. Un gran abrazo, que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Saludos, chau, 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 chau. Chao, que esté muy bien, gracias a ustedes, chicos y chicas. Nos vemos. Adiós, adiós. Gracias por todo.